A ver, al momento nos habíamos quedado en lo que es el teorema espectral. Bien, con esto lo que habíamos estipulado en un inicio es que una matriz que es hermítica o simétrica la podemos expresar como el producto de una matriz U por la matriz diagonal por la matriz U conjugada transpuesta. En este caso la matriz A pues es hermítica o simétrica si estamos trabajando con los reales, y la matriz U es unitaria u ortogonal si estamos trabajando con los números complejos. De tal forma que podemos expresar a la matriz A como combinación lineal de los valores propios, sus valores propios, por cada una de las matrices que llamamos espectro. Entonces, aquí podemos establecer que cuando tenemos las matrices simétricas o hermíticas, entonces podemos irlas descomponiendo en otras matrices también simétricas o hermíticas que nos van a devolver lo que sería la descomposición espectral. Entonces, aquí vamos a tomar en consideración que los valores propios de las matrices simétricas o hermíticas siempre van a ser reales. Estos lambdas pertenecen a los reales. Y los espacios característicos van a ser ortogonales entre sí. Entonces, con base en esto, vimos un ejemplo en el cual pudimos encontrar la descomposición espectral de una matriz con números complejos. Podemos hacer lo mismo, pero con otras matrices. Entonces, voy a comenzar con un ejemplo de una matriz simétrica de orden 2, la cual ya les voy a dar sus valores y vectores propios para que veamos cómo se tiene la descomposición espectral. La matriz que vamos a trabajar es esta. Los valores propios y los espacios característicos de esta matriz son los siguientes. El espacio característico asociado al primer valor, que es 7, tiene como espacio característico a todos los vectores XX con X un real. Y el espacio característico asociado al valor propio 3 tiene como vectores a menos y con y que pertenece a los reales. Bien, aquí pues podemos tomar en cuenta que, como ya recordamos cómo obtener los valores y los vectores propios, podemos tomar directamente la base de cada uno de ellos. Aquí quiero comentarles, debido a que los espacios característicos son ortogonales entre sí,
pues ya no tenemos que cuidar qué es lo que sucede con la ortogonalidad. Directamente van a ser ortogonales. A menos que tengamos una matriz un poquito más grande, por ejemplo una matriz de orden 3. En un momento vamos a ver una matriz de orden 3. Vamos a calcular sus espacios característicos, ahí sí. Y vamos a determinar qué es lo que está sucediendo con esa base de vectores en particular. Entonces, de aquí pues yo puedo obtener una base. Voy a decir que del espacio característico asociado a 7 sale E1, donde X es igual a 1. Y para el otro espacio característico es E2, donde Y es igual a 1. El vector E2 es menos 1, 1, el vector E1 es 1, 1. Bien. Si ustedes hacen el producto punto entre ambos, pues les resulta que son ortogonales, precisamente porque los espacios característicos son ortogonales entre sí. Lo que no tenemos directamente es que sean vectores unitarios. Porque recuerden que cuando estamos trabajando con el teorema espectral, forzosamente debemos usar una base ortonormal. Aquí ya tengo que la base es ortogonal. Me hace falta ver si son o no unitarios. Entonces, a ver, aquí les pregunto, ¿cuánto les devuelve la norma del vector E1? Raíz de 2. Eso quiere decir que el vector unitario E1 es 1 sobre raíz de 2 por el vector 1, 1. Y eso recuerden que lo obtenemos porque un vector unitario vendría siendo un vector tal cual entre su norma. Que pues aquí tenemos la norma en el denominador. Bien. Ahora, tomo en cuenta la norma del vector E2. ¿Cuánto les da la norma de este vector E2? También raíz de 2 es exacto. Entonces el vector E2 viene siendo 1 sobre raíz de 2 por el vector menos 1, 1. Bien. Pues ya tengo los vectores unitarios. Entonces, con estos vectores unitarios ya podemos calcular lo que vendrían siendo las matrices de espectro para que podamos obtener la descomposición espectral. Recordemos y tengamos presente que el valor característico lambda igual a 7 está asociado a E1 y el valor característico lambda igual a 3 está asociado a E2, porque dependiendo de cuál es el valor propio, pues va a multiplicarse una u otra matriz espectro. A ver, con base en esto, la matriz B la expresaríamos con descomposición espectral de esta manera. Y tomando en consideración lo que acabo de comentar, los vectores, los valores propios primero serían 7 y 3. Y en consecuencia,
La matriz espectro A1 la debo calcular con E1 por su vector transpuesto. Aquí voy a descartar el conjugado porque como estamos trabajando con una matriz simétrica, pues no tiene números imaginarios, no hay números complejos y pues por lo tanto puedo descartar el conjugado. Para obtener la matriz espectro A2, pues tomo a E2 y lo multiplico por su transpuesta. Y entonces con esto ya vamos a ir formando nuestra descomposición espectral. ¿Al momento tienen algún comentario o alguna duda? Bueno, pues a ver, voy a calcular el primer espectro. Bueno, aquí les puse A, pero en realidad debí ponerles B, porque la matriz se llama B. Entonces, B1 vendría siendo 1 sobre raíz de 2, 1, 1, por su transpuesto. 1 sobre raíz de 2, 1, 1. Entonces, puedo hacer el producto de los escalares para que nos quede un medio. Y el producto de las matrices sería 1 por estos dos. Me queda 1, 1. 1 por estos dos. También me queda 1, 1. Y con eso ya tengo el primer espectro. Hay que hacer lo mismo, pero ahora utilizando E2. Aquí me faltó un signo menos. Este es menos, porque es el vector E2, pero transpuesto. El medio pues también sale. Y... este es B2, cierto, cierto. Aquí ya le moví mal a la pizarra. Lo voy a poner así primero. B2. Bien, entonces aquí B2 nos va a quedar al multiplicar este por todos estos es 1 y menos 1. Y este por todos estos me queda menos 1 y 1. Aquí pues ustedes pueden darse cuenta que efectivamente lo que comenté hace un momento, en la descomposición espectral, las matrices espectro también van a ser simétricas o hermíticas en el dado caso de los números complejos como el que vimos el lunes pasado. Entonces con esto pues ya tenemos lo que es la descomposición. Podemos ya incluso armarla a partir de pues esta expresión, ya utilizando el valor propio 7 y el valor propio 3. ¿Algún comentario al momento? Vale. Pues voy a poner la descomposición de una vez. Entonces, nuestra matriz B vendría siendo el primer valor propio, que era 7,
se multiplica por B1. Más el segundo valor propio, que es 3, se multiplica por la matriz B2. Y aquí pues nada más recuerden que la matriz B que tenemos es 5, 2, 2, 5. Esa es la matriz que tenemos al momento. Pueden incluso realizar el cálculo. Al multiplicar 7 medios por esta matriz y al multiplicar 3 medios por esta matriz. Entonces, por ejemplo, para este elemento, 7 medios más 3 medios son 10 medios. Y 10 entre 2, pues es 5. Para esta, 7 medios menos 3 medios son 4 medios. Es decir, este. 7 medios menos 3 medios son 4 medios, que es 2. Y pues este que tenemos aquí es igual que el primero, que sería 7 medios más 3 medios, que es 5. Pues efectivamente tenemos que nuestra descomposición espectral es correcta. También ustedes pueden revisar que es correcta si suman las matrices de espectro y les devuelve la matriz identidad. ¿Algún comentario de este ejemplo de descomposición espectral? Bueno. Ajá, hermíticas en los complejos o simétricas en los reales. Bueno, pues vamos a ver el ejemplo de orden 3. Esta es una matriz un poquito más larga, pero ya les voy a dar los espacios característicos. Digo, los valores característicos. Esos ya se los voy a dar y aquí nada más vamos a calcular los espacios. A ver, entonces, la matriz que vamos a trabajar es la siguiente. Esta va a ser la matriz C. 1, 1, 0. 1, 0, 1. Y 0, 1, 1. Aquí voy a tener valores propios, lambda igual a 2, lambda igual a menos 1 y lambda igual a 1. En este caso voy a tener tres valores propios diferentes entre sí. Entonces, pues a ver, vamos a calcular los espacios característicos y ya que calculemos los espacios característicos, sacamos la base ortonormal para que podamos realizar la descomposición espectral. Entonces, nada más rápidamente quiero poner aquí C menos lambda veces la identidad. Para que podamos establecer lo que es el cálculo de los espacios característicos. Entonces, pues voy a empezar con lambda igual a 1.
Lo voy a poner con otro color. A ver, para lambda igual a 1. Si sustituyo lambda igual a 1 en esta matriz, obtendría 0, 1, 0. 1, menos 1, 1. 0, 1 y 0. Por x, y, z, y esto va a ser igual a 0, 0, 0. A ver, el producto que me devuelve aquí de estas dos matrices quedaría como y igual a 0, x menos y más z igual a 0 y otra vez y igual a 0. Bueno, en este caso vemos que el sistema otra vez tiene múltiples soluciones porque una de las ecuaciones está repetida. Entonces, por ejemplo, descarto esta. Digo, puedo descartar la primera, pero se me ocurrió en este momento descartar la última. De ahí obtenemos que y es igual a 0. Y si y es igual a 0, eso quiere decir que x, al despejarla, por ejemplo, me va a devolver menos z. Recuerden que aquí cada quien puede despejar la variable que quiera. En este momento se me ocurrió que x fuese despejada para que me devolviera menos z, para que x sea igual a menos z. Y en consecuencia, tengo que el espacio característico asociado a 1 son todos los vectores x, que vale menos z, y, que vale 0, y z, que vale por sí misma, donde z pertenece a los reales. Bueno, ya tenemos entonces el primer espacio característico. Faltan otros dos. Bueno, de aquí podemos sacar directamente la norma del primer vector. Como necesito una base ortonormal, pues puedo sacar el vector E1 de este espacio, dándole un valor a z de 1, por ejemplo. Recuerden que pueden dar el valor que ustedes gusten, excepto 0, porque si no entonces ya habría dependencia lineal. A ver, aquí les pregunto, ¿cuál es el valor de la norma de este vector E1? Este tiene raíz de 2 como norma. Y en consecuencia, si queremos el vector unitario, pues hay que dividirlo entre su norma. Y ahí está. Ese es el primer vector de la base ortonormal que vamos a utilizar. ¿Al momento algún comentario? Bien, pues entonces obtengamos el espacio característico asociado al siguiente valor. Que en este caso tendríamos aquí, voy a usar lambda igual a menos 1. Entonces, cuando sustituyo lambda igual a menos 1 aquí, voy a obtener lo siguiente.
Para lambda igual a menos 1 me quedaría 2, 1, 0. 1, 1, 1. Y 0, 1, 2. Por x, y, z, y esto es igual a 0, 0, 0. Bueno, esto nos quedaría como 2x más y, x más y más z, y y más 2z es igual a 0. Igual a 0, igual a 0. Bien, aquí pues no tenemos ecuaciones repetidas, pero sí podemos quitar algunas cuestiones. Por ejemplo, de la primera ecuación puedo despejar y. Entonces y es igual a menos 2x. Lo puedo sustituir en la segunda ecuación. Y entonces tendría x menos x más y, pero y vale menos 2x, más z es igual a 0. Y entonces tengo que x es igual a z. Estos dos valores, y igual a menos 2x y x igual a z, los pueden sustituir en la tercera ecuación. Menos 2x más 2x. Y pues observen cómo efectivamente se satisface. Sustituir estos dos valores que acabamos de encontrar de y y de z en términos de x. Entonces con esto ya tengo el siguiente espacio característico. Aquí al momento tenemos que el espacio característico asociado a menos 1 son todos los vectores x, que existe por sí mismo, y, que es menos 2x, y z, que es igual a x, donde x pertenece a los números reales. Y puedo hacer lo mismo que hace rato. Puedo calcular directamente ya la base. Por ejemplo, tengo al vector E2. Aquí le voy a llamar E2. Si a x yo le doy el valor de 1, pues entonces tendría 1 menos 2, 1. A ver, díganme, ¿este qué norma tiene? ¿Cuál es la norma de este vector E2? Exacto, este es raíz de 6. Y por lo tanto, entonces el vector unitario que vamos a obtener sería el unitario de E2. Es 1 entre raíz de 6 por el vector 1 menos 2, 1. Y ya tenemos el segundo vector. Ustedes pueden ver cómo este vector es perpendicular a E1. Si hacen el producto punto entre E1 y E2, obtienen que les devuelve 0. Y pues entonces ya nada más nos hace falta el último espacio característico, lambda igual a 2. Con lambda igual a 2 obtendremos la base completa
y podremos realizar la descomposición espectral. A ver, voy a sustituir lambda igual a 2. Este valor propio ahora va a estar sustituido aquí abajo. A ver, entonces, si sustituyo lambda igual a 2 ahí, voy a tener esta matriz que sería menos 1, 1, 0. 1, menos 2, 1. Y 0, 1, menos 1. Aquí multiplicando por x, y, z igual a 0. Igual al vector nulo. A ver, aquí nuestro sistema de ecuaciones es menos x más y es igual a 0, x menos 2y más z es igual a 0 y y menos z es igual a 0. Bueno, de aquí pues puedo utilizar la primera y la última ecuación para despejar y poner en términos de, por ejemplo, y. De la primera ecuación obtengo que y es igual a x. Y de la segunda ecuación obtengo que z es igual a y. Simplemente al despejar aquí z y despejar aquí x. Cuando sustituyen aquí, que x es igual a y, z es igual a y, pues obtendrían 2y menos 2y, que es igual a 0. Es decir, que efectivamente el sistema tiene esta solución. Y entonces puedo escribir el espacio característico asociado. Es decir, E de 2 son todos los vectores X que vale Y. Y vale por sí misma y Z que también vale Y. Donde Y en este caso pertenece a los reales. Bueno, pues de aquí también puedo sacar el vector de la base ortonormal. Que en este caso con y igual a 1, pues es el vector E3. ¿Y este qué norma tiene? Exacto. Este tiene norma raíz de 3. Y entonces nuestro vector unitario es 1 entre raíz de 3 por el vector 1, 1, 1. Y ya tenemos los tres vectores de la base ortonormal. Aquí la ortogonalidad, recuerden que se da directamente de los espacios característicos, debido a que toda matriz simétrica o hermítica tiene espacios característicos ortogonales entre sí. Entonces la ortogonalidad, esa ya no la tenemos que contemplar en este momento. Salió automáticamente por los espacios característicos. Lo único que nos preocupamos es de normalizar cada vector para que podamos obtener la descomposición espectral. ¿Al momento tienen algún comentario?
Bien. Pues nada más rápidamente. ¿Qué pasó? A ver, copio este primer vector. Copio el segundo. Y copio el tercero. Entonces, con estos tres vamos a calcular las matrices espectro. Y ya que tengamos las matrices espectro, pues ya armamos nuestra descomposición espectral. A ver, los voy a poner con el mismo color. Y en este caso la matriz, que no me acuerdo cómo le puse. Déjenme ver cómo se llama la matriz. La matriz C. Entonces la matriz espectro C1 es este primer vector por su transpuesta. Bueno, los escalares debido a la división entre normas, pues los podemos sacar del producto para que nos quede nada más un medio. Y entonces hago el producto de este por estos dos. Bueno, estos tres me quedan 1, 0, menos 1. 0 por estos tres obtengo 0, 0, 0. Y 1 por estos tres, pues me queda menos 1, 0, 1. Aquí pueden observar cómo efectivamente es una matriz simétrica. Voy para el espectro C2. En este caso este es 1 sobre raíz de 6 por el vector 1 menos 2, 1 por 1 sobre raíz de 6 por el vector transpuesto que vendría siendo 1 menos 2, 1. El escalar que salga del producto matricial. Y entonces sería 1 por estos 3 menos 2 por estos 3 y 1 por estos 3. Y ahí tenemos la segunda matriz de espectro, que también es una matriz simétrica. El último espectro pues, sería la matriz E3. Uno sobre raíz de 3 por 1, 1, 1 por el vector transpuesto. Entonces este me quedaría un tercio. Y pues dense cuenta que esta matriz es la más simple de todas porque me quedan puros unos. Y ya tenemos nuestros tres espectros. Las tres matrices de espectro ya las tenemos aquí.
Ahora, nada más una pregunta rápida. C1 viene de E1. ¿Qué valor propio está asociado al vector E1? Lambda igual a 1, exacto. C2 está asociado al valor propio. ¿A qué valor propio está asociado C2? Que está asociado a E2. ¿Cuánto? A menos 1. Y el último está asociado a 2. Bien. Pues con esto entonces ya podemos realizar la descomposición espectral. Ya podemos armar, mejor dicho, la descomposición espectral. Nada más recordando. La matriz que estamos trabajando es la matriz C 1, 1, 0, 1, 0, 1 y 0, 1, 1. Esa es la matriz que estamos trabajando. Bien. Entonces, la descomposición espectral me va a decir que debo multiplicar la matriz espectro C1, es decir, esta, por su valor propio, que sabemos que es lambda igual a 1. Entonces, esta se queda así tal cual. Al estar multiplicada por lambda igual a 1, pues la voy a dejar tal cual. Después, la matriz C2, que es esta, la tengo que multiplicar por su respectivo valor propio. Y en este caso el valor propio es menos 1, entonces esta matriz va a estar multiplicada por un menos 1. Y en última instancia tendría esta matriz espectro C3, que para este caso su valor propio es 2, y entonces debe estar multiplicada precisamente por 2. Y con esto pues ya tenemos nuestra descomposición espectral. Aquí, a diferencia de los ejemplos anteriores, pues no nos quedó un denominador común. Tendríamos que poner todo en sextos para que al sumarlo pues, nos demos cuenta que efectivamente nos da la matriz espectro, la matriz original, la matriz C. Aquí, por ejemplo, voy a trabajar nada más el primer elemento, este y este. Entonces, aquí ensucio un medio por 1, pues me queda un medio. Menos un sexto por 1, pues me queda menos un sexto. Más 1 por 2 tercios, pues es 2 tercios. Si lo pongo todo a sextos, esto me quedaría un medio, pues es 3 sextos. Menos un sexto. Y 2 sextos, 2 tercios en sextos sería 4 sextos. Entonces, 4 más 3 es 7. Menos 1, 6. 6 sextos, pues efectivamente nos da 1. Así podemos irnos con los 9 elementos restantes, con los 8 elementos restantes, y pues nos vamos a dar cuenta de que efectivamente nos devuelve la matriz original. ¿Algún comentario al momento? ¿Qué pasó?
Pues nada más con que lleguen aquí. Ya si ustedes quieren comprobar que efectivamente les devuelve la matriz, pues eso ya es decisión de cada quien, pero con que lleguen a la expresión de la descomposición espectral es suficiente. Ni nada. ¿Algo más que deseen comentar? Ajá, exactamente. Ni nada. Indíquenme si les puedo borrar porque pues ya, esto que vamos a ver a continuación es lo último que viene en nuestro temario. A ver, les voy a borrar. Esto no lo borré. Esto lo escribí en otra capa. A ver. Bueno, a ver. Este tema está relacionado con geometría analítica. Bueno, en realidad, este tema está relacionado con todas sus asignaturas de matemáticas, de ciencias básicas. Es un tema de álgebra lineal, sí, pero vamos a tomar una parte de cálculo y geometría analítica de secciones cónicas, vamos a tomar una parte de álgebra, que sería la descomposición de un producto matricial, y vamos a tomar algo de cálculo integral, que es funciones multivariable. Y todo esto va a estar aplicado a cálculo vectorial. Bien, formas cuadráticas. ¿Qué es una forma cuadrática? Pues es una función de XY que tiene la forma ax cuadrada más bxy más cy cuadrada. Eso vendría siendo una forma cuadrática. Bien, estas formas cuadráticas se llaman de esa forma pues porque todos los términos son cuadráticos, x cuadrada, y cuadrada, y el término mixto xy es el que estaría en forma de... Al sumar sus exponentes, pues, nos da 2 y eso nos devuelve el término cuadrático. Bueno, estas formas cuadráticas probablemente las conocen desde que empezaron a ver geometría analítica porque les representarían cónicas. Sus gráficas serían cónicas que, pues en general, al estar presente el término XY, significa que los ejes de la cónica, ya sea los ejes transverso, conjugado, mayor o menor, son oblicuos al sistema de coordenadas cartesianas. Ahora, este tipo de formas las podemos expresar mediante un producto interno.
Bueno, casi un producto interno. Solo algunas de las formas cuadráticas sí nos representarán un producto interno. En general, cuando vimos los productos que podemos definir en R a la n, tenemos que los productos internos se pueden expresar de la siguiente manera. Un vector transpuesto por A, una matriz A, por un vector M. Aquí nada más voy a tomar en consideración que A es una matriz simétrica. Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a tomar esta forma cuadrática y la voy a descomponer en un producto como este. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a realizar lo siguiente. Voy a poner primero el nombre de la forma cuadrática, lo voy a dejar aquí como f de xy. Es igual a ax cuadrada. Como lo que quiero es factorizar x y quiero factorizar y, así es como vamos a proceder con la descomposición matricial de esto. Lo que voy a hacer es, este término xy que tiene tanto parte x como parte y, lo voy a partir a la mitad. Es decir, lo puedo sumar como b medios más b medios. Y esto más c y cuadrado. Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues de este primer término voy a factorizar una x. Así me quedaría ax. Y de este segundo término también voy a factorizar la x para que me quede aquí b medios y. Entonces lo único que hice de esos primeros dos fue factorizar x. Para el otro lado, pues el término que tengo en común es y, entonces puedo factorizar y. Y aquí me va a quedar b medios x más c y. Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer a continuación? Dense cuenta que esto se parece a un producto punto. Porque tendría la primera componente por, esta sería la primera componente, más la segunda componente por la segunda componente. Es decir, yo puedo agrupar estos en forma matricial. Para que obtenga esto. Y ahí ustedes pueden realizar el producto, que sería este por este. Pues efectivamente me da este. Más este por este. Pues efectivamente me da este. Entonces ahí ustedes pueden observar cómo efectivamente he descompuesto en un producto matricial la forma cuadrática. Ahora, lo que quiero hacer es llevarla a esta forma, donde A es una matriz simétrica y M pues, tiene que ser este mismo vector de aquí. Porque vean que al final del producto tengo un vector, entonces este debe ser el vector M, que también debo tener al inicio. Bien, ¿cómo le puedo hacer? Ustedes pueden observar que tienen estos coeficientes y resulta que hay un coeficiente que es repetido, que en este caso sería b medios. Si nos ponemos a ver cuál es la forma de una matriz simétrica, que es la que necesitamos que vaya aquí en medio, pues la forma de una matriz simétrica es, no sé, x, y, z.
Esa sería la forma de una matriz simétrica. Los coeficientes que están aquí en la diagonal secundaria de la matriz son el mismo. Entonces, puedo hacer este arreglo. Debido a que al frente debo tener este mismo vector transpuesto, pues no me queda más que dejar XY por una matriz simétrica. Pues voy a utilizar estos dos coeficientes B medios para que sean los que se encuentran en los triángulos superiores y me dé precisamente esa simetría. Por XY. Y por último, para que haya compatibilidad en la multiplicación, debo multiplicar X por este y sumarle Y por este. Observen que este arreglo, donde separé B medios, un B medios hacia el triángulo inferior y el otro hacia el triángulo superior de la matriz simétrica, hace precisamente que en el producto X por el elemento de aquí me debe devolver este, y Y por el producto de B medios me devuelva el otro. Entonces aquí me quedaría que este es A. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde se quedó pasmado? Ah, ok. A ver, déjenme ver si... Sí les puedo compartir la región del escritorio. A ver. ¿Ahí pueden verlo? Es la pizarra que utilizo. ¿Cómo se ve ahí? Ok. ¿Y ahí? Ahí se ve bien, vale. Es que saben, ayer me di cuenta en mi clase de cálculo integral que el problema es por Zoom. No sé por qué, pero no me deja transmitir con buena calidad desde OBS, que es desde donde de, eh, transmito. Precisamente esta parte es la que pueden ver de OBS, y aquí es pues donde realizo la escritura directamente. Bueno, pero ahí ya se ve mejor. Bueno, entonces lo que les comentaba, puedo realizar aquí la separación de la matriz, y para que me dé este elemento en particular, lo que haría sería tendría que multiplicar por esta columna. Para que sea simétrica, usé B medios, que es el elemento que se encuentra a ambos lados de la diagonal principal de la matriz, en los dos triángulos, superior e inferior. Y entonces
Eso indica que el elemento X se tiene que multiplicar por este para que me devuelva a X. Entonces en esta situación ahí es donde tengo A. Y por B medios me devolvería esta. Y en consecuencia, este último elemento tendría que ser C. Y observen cómo la forma cuadrática quedó representada en una matriz, en una ecuación matricial. Entonces, toda forma cuadrática la puedo expresar como una matriz. Si pongo aquí la forma x cuadrada, ax cuadrada, más bxy más cy cuadrada, ahí ustedes pueden observar cómo efectivamente pues tengo lo que es la forma cuadrática después de realizar el producto matricial. Entonces, toda forma cuadrática tiene una representación matricial mediante una matriz simétrica. Hasta aquí todo bien, sí queda claro cómo podemos acomodar los coeficientes de la forma cuadrática en una matriz simétrica. Sí, de hecho. Bueno, más que un operador, puede ser candidato a ser producto interno. Porque como estoy utilizando dos vectores, y no solamente uno, a menos que mantenga uno fijo, sería más adecuado llamarle producto interno. Pero pues sí cumple con esas propiedades de la linealidad. De nada. Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver esto de que podríamos tomarlo como de geometría analítica y álgebra, la descomposición de estas matrices? Y pues sabemos que esto nos puede representar una cónica. Esta es una matriz simétrica. Y como es simétrica, le puedo aplicar el teorema espectral. Es decir, la matriz A va a estar dada por una matriz E, por la matriz diagonal, por la matriz E transpuesta. Aquí nada más tomo en consideración que A es simétrica y E viene siendo una matriz ortogonal. Bien. Entonces, puedo realizar aquí un cambio de la matriz A por una matriz B diagonal. Aquí quiero preguntarles, ¿la matriz diagonal qué es lo que va a tener como elementos? ¿Qué elementos va a tener dentro de ella? Sí, pero tienen un nombre especial. Cuando diagonalizamos una matriz, como la matriz A, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la diagonal principal de la matriz diagonal? Exacto, los valores propios. Entonces, la matriz D, esta es una matriz simétrica, entonces sí la podemos diagonalizar. La matriz D tendría sus valores propios, lambda 1, 0, 0, lambda 2. Bueno, observen que en esta matriz diagonal
al sustituirla por la matriz simétrica, los coeficientes b van a quedar en términos de 0. Si yo sustituyo esta expresión aquí arriba, pues la matriz D, que es la diagonal, va a estar en términos de ceros, los elementos de los triángulos. Es decir, el término B, el coeficiente B, se va a volver 0 y ese término cruzado va a desaparecer. Cuando no tienen el término cruzado XY, pues significa que tienen una cónica que está alineada con los ejes coordenados. Entonces, en formas cuadráticas, lo que sucede aquí es que podemos rotar ejes coordenados, como se dice en geometría analítica, para poder analizar una cónica. Vean qué es lo que sucede. Voy a hacer un desarrollo rápido aquí abajo. Supongan que la forma cuadrática f de xy, como ya vimos, la podemos expresar como m transpuesta por a por m. Aquí quiero tomar en consideración que m pues es el vector xy. Bueno, voy a sustituir esta expresión aquí abajo. Entonces, m transpuesta por e por d por e transpuesta por m. Y lo que voy a hacer es agrupar. ¿Qué voy a agrupar? Voy a agrupar, por ejemplo, esta. Voy a decir que e transpuesta por el vector m me va a devolver un vector n. Lo que estoy haciendo aquí es convertir a m en n. Y eso, de acuerdo a una expresión que tenemos escrita en esta forma, que vimos cuando vimos matriz asociada, quiere decir que le estoy aplicando una transformación lineal, que estoy cambiando de base. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es un cambio de coordenadas. Esto es un cambio de coordenadas. Entonces yo puedo decir que el vector n se convierte en el vector uv. Cuando a m, x, y lo multiplico por la matriz ortogonal transpuesta e, obtengo el vector n, que ahora tiene componentes uv. Bien. Puedo hacer lo mismo acá, nada más que ahí voy a hacer un pequeño arreglo de acuerdo a una propiedad matricial, que de hecho la mencionamos fugazmente en la sesión anterior. Yo puedo tomar los transpuestos de estas matrices si intercambio el orden, por eso es que m de transpuesta volvió a su estado original y e de su estado original se convirtió en transpuesta, siempre y cuando este producto lo transponga de manera exterior, es decir, ya cuando hago el producto, pues lo tengo que transponer para que me devuelva después el producto por D, por E transpuesta y por M. Aquí ya ustedes pueden darse cuenta que tengo este y este son precisamente el vector N. Y entonces la forma cuadrática pasó de XY no va XY, pasó de XY a UV.
Y entonces aquí tendría n transpuesto por la diagonal por n transpuesto. Digo, por n nada más. Aquí pueden darse cuenta que la diagonalización lo que me está haciendo es un cambio de coordenadas. Lo que estoy haciendo es pasar del sistema de coordenadas XY, supongamos que este es el sistema XY. Aplico la diagonalización y obtengo un nuevo sistema de coordenadas que pues, le llamo el sistema UV. Entonces, al momento de calcular la diagonalización en la matriz de una forma cuadrática, lo que estoy haciendo es cambiar coordenadas. Que en geometría analítica plana, lo llamaríamos rotar los ejes coordenados. Vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a trabajar una forma cuadrática. Le vamos a aplicar esta parte del teorema espectral y vamos a ver de qué curva se trata, sin necesidad de recurrir a esa parte de la rotación de ejes coordenados con las ecuaciones de transformación que tienen senos y cosenos y que tienen que calcular el ángulo. Ajá, exactamente. Eso es lo que estamos haciendo. Para cambiar a M de XY a N en UV. De nada. A ver, vamos a ver el ejemplo rápidamente. La forma cuadrática es esta. Ahí tengo lo que es la forma cuadrática. Bien, entonces lo que voy a hacer a continuación es encontrar primero la matriz simétrica que me representa esta forma y después voy a diagonalizarla. Voy a obtener los valores propios. De hecho, para diagonalizar nada más necesitamos los valores propios, no necesitamos otra cosa. Pero sí vamos a obtener los vectores propios debido a que vamos a ver qué significado geométrico tienen esos vectores propios de esta forma cuadrática. Entonces, recordemos que para formar la matriz o la forma matricial de esta ecuación cuadrática, la forma cuadrática está igualada a la función f de xy, pero puedo igualarlo a una constante como sucede de esta forma. Aquí es donde interviene la parte de cálculo integral, porque lo que estamos trabajando aquí es una curva de nivel. La curva de nivel cuando k es igual a 16, cuando estamos cortando una superficie con el plano z igual a 16. Bueno, el coeficiente a es el de x cuadrada, b el de xy y c el de y cuadrada. Entonces, al sustituir a, b y c en esta matriz, resulta que tengo x, y, el coeficiente en a, que es menos 1, el coeficiente en b, dividido entre 2,
menos raíz de 3. Aquí arriba pues es el mismo, menos raíz de 3. Y el coeficiente en C, que vendría siendo 1. Esto se multiplica por XY y esto nos devuelve pues 16. Porque es el valor de K que estamos trabajando. La constante. La constante no cambia de coordenadas. Como es constante, pues ese se queda tal cual. Bien. Pues ya tengo mi matriz simétrica. Ya le puedo aplicar los valores y vectores propios. En este caso, voy a obtener los valores propios y voy a obtener un vector propio para que podamos establecer el significado geométrico de ese vector propio. ¿Hasta aquí alguna duda de cómo quedó esta matriz o por qué quedó así? Bien. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. A ver, pues entonces otra vez con valores propios. La matriz menos lambda veces la identidad por XY. Y esto es igual a 0, 0. Bien. A ver, entonces el determinante, este me queda como esta expresión tiene que ser igual a 0. A ver, entonces esto me quedaría como menos 1 menos lambda por 1 menos lambda. Sería este por este. Menos este por este. Menos por menos es más. Raíz de 3 por raíz de 3, pues es 3. Bien. A ver, nada más. De aquí voy a factorizar un signo negativo. De esta forma. Dense cuenta que aquí tengo el producto de una diferencia de cuadrados. Entonces sería 1 menos lambda cuadrada. Bueno, no el producto de una diferencia de cuadrados. El producto de binomios conjugados que me da una diferencia de cuadrados. Y entonces esto es igual a menos 1 más lambda cuadrada menos 3. Y para despejar lambda, menos 3 menos 1 es menos 4. Que del otro lado pasa como 4 positivo, lambda igual a 2. Y sus valores propios son lambda igual a 2 y lambda igual a menos 2. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, a ver, aquí me detengo un momento en lo que copian. Sí, es el determinante. A ver, voy a bajar. Bien, de lo que dedujimos hace un momento, dedujimos que la... ¿Qué pasó? Ok, vale.
Recordemos que aquí habíamos comentado que la forma cuadrática en el cambio de coordenadas UV es el vector n transpuesto por la matriz diagonal por n. Y entonces ese vector n tendría que ser u por v por la matriz diagonal, que contendría los valores propios. Y acá estaría por el vector n. Aquí lo voy a escribir así, como el vector n, nada más. Entonces, dense cuenta que no necesitamos en este momento realizar otra situación, más que escribir los valores propios. ¿En qué orden? No importa. Y no importa, pues porque a final de cuentas vamos a tener la forma cuadrática. Si ya nos interesa saber qué eje de la cónica está sobre el eje U y qué eje está sobre el eje V, entonces ya debemos tener cuidado en qué valor propio pongo primero. Pero como en este momento no estamos en geometría analítica, pues no nos interesa qué valor propio vaya primero. Entonces, yo puedo escribir la nueva forma cuadrática, bueno, no la nueva, la forma cuadrática en términos del sistema de coordenadas UV después de la diagonalización, como 2, 0, 0, menos 2, que son los valores propios por el vector UV. Y recordemos que esto sigue estando igualado a 16. Pues hago el producto. Este por este. Nada más me quedaría como 2u. Este por este. Sería menos 2v. Que multiplico por el vector uv igual a 16. Y pues finalmente aquí tendría el último producto, me queda como 2u cuadrada menos 2v cuadrada igual a 16. Puedo dividir entre 16 a ambos lados. Y me queda u cuadrada sobre 8 menos v cuadrada sobre 8. Y esto es igual a 1. Al dividir entre 16, porque 2 entre 16 pues es un octavo. Y bueno, ya pueden decirme qué tipo de cónica es. Una hipérbola simétrica. Ahí la tenemos. Es una hipérbola. Vean que no hemos hecho nada de ese cambio de coordenadas que se hacía en cálculo y geometría analítica, donde primero encontraban cuál era el ángulo de giro. Después tenían que buscar las ecuaciones de transformación para que pudiesen rotar el sistema coordenado, sustituir esas ecuaciones en la cónica y simplificar lo que tengan que simplificar. Aquí solo hicimos un determinante y resolvimos un polinomio, y de hecho ya directamente desde aquí pues nos salió la hipérbola, porque de hecho este producto bien lo pudimos omitir y poner directamente 2 por u cuadrada menos 2 por v cuadrada igual a 16. O bien, también es válido que hayan puesto, que alguien quiera poner menos 2u cuadrada más 2v cuadrada igual a 16. Cualquiera de los dos es correcto, porque no me interesa en qué orden estén los valores propios, solo me interesa que estén. Bueno, hasta aquí sí queda claro cómo convertimos la forma cuadrática con término cruzado a la forma cuadrática sin término cruzado.
Bueno, ¿qué pasó? Ajá. Sí, sí, es indistinto, no importa dónde los pongamos. Nos va a devolver la misma cónica, aunque sería en diferente sistema de coordenadas, pero pues es lo mismo. Entonces sí, para nosotros no nos interesa mucho. Ah, eso tiene que ver con el, con con los vectores propios, porque esos son los que nos van a decir cuál es el eje coordenado adecuado. Voy a calcular un vector propio. Por ejemplo, el asociado a lambda igual a 2. Y ahorita vemos qué es lo que sucede con lambda igual a 2. Entonces, voy a copiar esta. Ahí. La voy a poner aquí. Entonces, a ver, calculo rápidamente el valor, el espacio característico asociado a lambda igual a 2. A ver, sustituyendo lambda igual a 2 aquí, nos queda menos 3 menos raíz de 3 menos raíz de 3 y menos 1. Esto por xy es igual a 0, 0. Y me devuelve el sistema de ecuaciones lineales menos 3x menos raíz de 3y igual a 0. Y en el otro me quedaría menos raíz de 3x menos y igual a 0. Aquí pueden darse cuenta que si yo multiplico por raíz de 3 esta ecuación, obtengo la de arriba. Entonces, descarto esta. Y la descarto porque es la más difícil de despejar. Nada más por eso la descarto. Este es más rápido que despeje y. Y entonces vendría siendo igual a menos la raíz de 3x. Y el espacio característico asociado a 2 viene siendo x, y, que es menos raíz de 3 por x, x, que pertenece a los reales. Voy a tomar una base de ahí, que en este caso le voy a poner nada más el vector E1. Nada más lo voy a nombrar con el vector E1. Con x igual a 1, me queda este vector. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasarnos a GeoGebra. A ver, aquí díganme si nos podemos pasar a GeoGebra o me espero un momento. Vale.
Vale, a ver, entonces les voy a compartir GeoGebra. ¿Cómo se ve ahora? ¿Todavía se ve raro? Bueno, a ver. Es que les digo, ya me di cuenta que Zoom como que se pone roñoso con lo que le manda OBS. Y me di cuenta ayer. Ah, bueno, ahora me voy dando cuenta de esto. A ver. Ahí, ¿cómo se ve? Ahí sí se ve bien, ¿no? Es que aquí les comparto desde Zoom y no me deja compartirles imagen de calidad desde OBS y no tengo idea por qué. Bueno, ya en este rato, en esa semana de intersemestre que tendremos, a ver, investigaré por qué. Bueno, ya tengo aquí GeoGebra. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es realizar la graficación de la función. Entonces, bueno, de la forma cuadrática, no de la función. Nuestra forma cuadrática es menos x cuadrada menos 2 raíz de 3 xy Ay, bueno, a ver otra vez. Menos x cuadrada menos 2 raíz de 3 xy más y cuadrada. Esto igual a 16. Y vean cómo efectivamente nos dio una hipérbola, como lo habíamos comentado. A ver, la hago un poquito más pequeña, ahí la tenemos. Entonces, tengo una hipérbola, lo habíamos comentado, es una hipérbola, la cónica es una hipérbola. Bueno, a ver, aquí les pregunto, ¿qué vector característico habíamos calculado? Entonces, 1 menos raíz de 3. Bien. A ver, la ecuación que nos dio de la cónica tiene a x como positivo, que es el valor propio 2, que a u le asignamos el valor propio de 2. Y este es el espacio característico, el vector característico asociado precisamente a 2. Entonces, aquí hay que tomar en consideración lo siguiente. Cuando yo tengo un valor característico, su espacio característico es el que va a estar asociado a ese eje coordenado, es decir, el eje U. Es más, primero voy a poner el punto como origen. El eje U es el que va a contener al origen y tendrá como vector director a una base del espacio característico asociado a U. En este caso, pues nos damos cuenta que la hipérbola, como la colocamos, pusimos el valor positivo, que es el que estamos asociando a U, lo pusimos en X y por lo tanto, ese debe ser la longitud del eje transverso. Bueno, el cuadrado de la longitud del eje transverso. El otro vector característico, el asociado a menos 2, es el que está relacionado con el eje conjugado.
Por eso tiene el signo negativo. Y debe ser un vector perpendicular. En este caso, el vector perpendicular sería raíz de 3, 1. Vean cómo hay 90 grados entre E1 y E2. Son los dos espacios característicos, las bases de los espacios característicos E1 asociado a 2, E2 asociado a menos 2. Y entonces nuestro eje coordenado V tendría que ser la recta que contiene al origen y tiene como vector director a E2. Y observen cómo la cónica está en un nuevo sistema de referencia, un sistema coordenado UV, donde U estaría asociado al eje transverso de la hipérbola y V estaría asociado al eje conjugado. ¿Sí queda claro esto? ¿Cómo podemos identificar quién va a ser quién? Bueno. A ver, con esto ya podemos identificar algunas cuestiones, generalizar algunas cuestiones. Me voy a pasar de nuevo a la pizarra. Ahí estoy. Bien. ¿Qué es lo que podemos identificar? Bueno, les voy a borrar esta parte. Podemos identificar las siguientes situaciones. A ver, al momento en este ejemplo vimos que lambda 1, bueno, voy a poner la forma cuadrática de manera de esta. Lambda 1, 0, 0, lambda 2. En el sistema de coordenadas ya calculado de esta forma. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Ya nos dimos cuenta que con lambda 1 y lambda 2 nos dio la hipérbola. Dense cuenta que lambda 1 es positivo y lambda 2 es negativo. Eso nos devolvió una hipérbola. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Resulta que este tipo de forma cuadrática tiene un nombre especial. Se conoce como forma indefinida. Se llama indefinida porque cada valor propio de la matriz simétrica tiene un signo diferente. Uno es positivo y uno es negativo. Aquí acabamos de ver que nos devolvió una hipérbola. Ahora, si ya nos dimos cuenta que los valores propios, uno positivo y uno negativo, nos da una hipérbola, ¿qué nos debe devolver una elipse, por ejemplo? Exacto. En este caso, los valores propios deben tener el mismo signo y los voy a poner en este caso positivos, tomando en cuenta que K es positivo. Bien, esta
Esta situación, esta matriz simétrica con valores propios positivos, geométricamente me denota una elipse y la voy a llamar forma definida. Pero en este caso positiva. Ahora, ¿por qué le llamo forma definida positiva? Si yo tomo en cuenta esta situación de la diagonalización, la matriz me va a quedar como lambda 1 u cuadrada. Bueno, no la matriz, la forma cuadrática me va a quedar de esta forma. Lambda 1 u cuadrada más lambda 2 v cuadrada, y esto es igual a un número k, que es positivo. Eso va a ser un número positivo. Bien. Aquí ustedes pueden observar que tengo un valor positivo por u cuadrada más un valor positivo por v cuadrada. ¿No se parece en cierta forma a la norma bajo el producto punto? Cuando sacan el módulo de un vector, ¿no elevan sus componentes al cuadrado? Bueno, pues resulta que se llama definida positiva, pues porque esto bajo un producto interno sería el producto de n consigo mismo. ¿Y cómo le llamamos a eso? Pues positividad. Entonces, una forma definida positiva me dice que estoy trabajando con un producto interno. Porque la suma de cuadrados siempre me va a dar un número positivo. Entonces, esta se llama forma definida positiva porque me define un producto interno con el que puedo calcular una norma. Y a ver, ya que vemos que una hipérbola me denota una forma indefinida debido a que sus valores propios tienen signos contrarios. Una elipse me define la forma definida positiva porque tiene sus valores positivos. Pues debe existir una tercera, una donde tengo valores con signo contrario, otra donde tengo valores positivos, y pues sí, existe una tercera cuyos valores propios son negativos. Esto también me va a definir una elipse geométricamente, siempre y cuando k sea menor a 0. Porque si no estaría cayendo en el caso de los números complejos y pues eso lo tenemos que evitar. Entonces los valores propios serían negativos. Y pues este tipo de formas se conocen como forma definida negativa. Entonces aquí ya podemos saber qué tipo de cónica podemos encontrar con los valores propios. Podemos decir, si tengo valores propios positivos y la forma cuadrática está igualada a un número positivo, tengo una elipse. Si tengo valores propios con signos contrarios, tengo una hipérbola. Aquí no importa el valor de k porque siempre pueden multiplicar por menos 1 para que tengan un k positivo. Entonces en la hipérbola no importa el valor de k como tal. Solo que no sea 0. Eso es lo importante.
Y por último, pues tenemos que la forma definida negativa, en cierta forma sí me define una elipse porque puedo multiplicar toda la forma por un signo negativo, aunque no se recomienda para análisis posteriores, no solamente de geometría analítica. Y si tengo valores propios negativos, pues tengo una forma definida negativa. Esta parte es importante porque, pues ya les comenté, hace rato hablamos de, toda la sesión hemos estado hablando de álgebra lineal, pero hace rato hablamos de álgebra y de geometría, desde la perspectiva de la hipérbola, el elipse y al separar la multiplicación matricial. También que la forma cuadrática depende de x y y, entonces hablamos de cálculo integral en la parte de cálculo multivariable, de funciones multivariable, donde tendrían una forma positiva, una forma cuadrática, les define una curva de nivel, y esto es parte de lo que se van a quedar en cálculo integral y que inicia en cálculo vectorial. Que tengan contempladas lo que es una forma indefinida, una definida positiva y una definida negativa, les va a ayudar para que sepan de dónde viene el criterio de la segunda derivada para funciones multivariable al calcular máximos y mínimos. De hecho, aquí es una noción bastante cercana. Si ustedes recuerdan el criterio de la segunda derivada en cálculo de una variable, si la segunda derivada es positiva, tengo un mínimo. Es decir, si tengo una forma definida positiva, tengo un mínimo. Si la segunda derivada evaluada en el punto es negativa, tengo un máximo. Es decir, si tengo una forma definida negativa, voy a tener un máximo. En cálculo vectorial van a conocer un nuevo tipo de punto estable, no solo máximo o mínimo, que se llama punto silla. Y ese se estudia a partir de una forma indefinida.